Hola, mi nombre es José Eduardo Teiz Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Continúo con el tema aspectos relevantes del juicio de amparo, parte 8. Estoy hablando acerca de qué sucede con las partes en el juicio de amparo. Bajo esta nueva visión estamos haciendo una compilación, vamos a ver qué tanto aprendimos en los anteriores audios y videos. Ya dijimos el concepto del juicio de amparo y estamos diciendo las partes del juicio de amparo, que es el quejoso y la autoridad responsable. Hicimos mención al carácter, si se tiene que señalar o no de manera específica como ordenadora y ejecutora. Hicimos referencia también a este tema acerca de si tiene que señalarse con la mayor precisión y acuciosidad posible el carácter de la denominación de la autoridad. Pongamos un ejemplo. Imagínate si de verdad fuera indispensable, o si fuera, no de verdad, sino si fuera estrictamente indispensable el poner la denominación correcta de la autoridad. Pensemos en un caso hipotético, gobernador constitucional del Estado, y que la parte quejosa diga titular del Poder Ejecutivo Estatal, o titular del Poder Ejecutivo Local, o jefe del gobierno local. Entonces, pues bueno, se entiende que hay que hacer un análisis íntegro de la demanda y conforme a lo mismo podamos llegar a la convicción de a quién se está señalando como tal, salvo que de plano fuera materialmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer un juez de amparo? Pues sí, en ese supuesto, no sé, pongamos un caso ad absurdum, mandamás del gobierno. Oiga, ¿quién es el mandamás del gobierno? No tengo ni idea. Ahí por más esfuerzo que hiciera el juzgador, pues no podría llegar a esa parte, ¿no? Todo haría un acuerdo preventivo con el artículo 114, y si lo lees dice: el auto de las deficiencias, irregularidades, omisiones que deban corregirse cuando haya irregularidad en su escrito de demanda. Entonces, pues dijo mandamás, o como suelo decir en los cursos, ¿no?, el machucapapas del municipio. Pues no sé quién sea el machucapapas del municipio. Sé que hay un presidente municipal, sé que hay un titular en este caso el gobierno municipal, sé que hay un presidente municipal, pero un machucapapas, pues no tengo idea, más que sea un aspecto afable a cómo podernos referir a alguien. Entonces, es en el tema referente a la autoridad, y por eso son estos aspectos relevantes que debes de conocer. ¿Qué otros aspectos relevantes hemos estado dando cuenta? El tema del tercero interesado, antes llamado tercero perjudicado. Cuando revisas demandas de amparo y te das cuenta que todavía sigue haciendo mención el quejoso al tercero perjudicado, le hace falta ver más charlas de amparo, porque pues, no cabe duda que no se ha actualizado lo suficiente, y podrá ser un excelente abogado, podrá ser una eminencia incluso, pero pues también es importante nuestra actualización, y en ese sentido, pues de conformidad con la nueva ley de amparo, ahora a quien se le denomina como tercero es tercero interesado. ¿Por qué vino esta razón? Porque se incluyó la figura del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado penal responsable. Entonces, pues pues no es perjudicado, él no le perjudica, pero sí le interesa qué va a pasar con el juicio de amparo. Recuerda que la denominación tercero perjudicado vino de una ejecutoria de la Suprema Corte que decía que la concesión del amparo depara perjuicio a un tercero, tercero perjudicado. De ahí salió la denominación de tercero perjudicado, y por lo mismo ahora se cambia esa denominación y se hace mención a un tercero interesado. También te he contado en alguna ocasión aquel tradicional chiste, por llamarlo de alguna forma, en donde un gobernado llegó muy molesto a preguntar por qué se le señalaba como tercero perjudicado, siendo que él era el primero que se afectaba por la conducta del gobernado quejoso. No, pues no es que sea por una enumeración, sino que es la parte A con la parte B, este vendría a ser el tercero,
o sea, la parte quejosa contra la parte de autoridad responsable, este viene a ser el tercero, es el tercero al que se le puede perjudicar, o en este caso ya es el tercero al que se le puede afectar. Así es como se crea la figura del tercero interesado, insisto, en donde ya está ahora el agente del Ministerio Público adscrito al juzgado penal responsable. La figura del agente del Ministerio Público Federal, que también, lo digo con el debido respeto, sería bien interesante agentes del Ministerio Público Federales adscritos a los juzgados de amparo, que tengan en cuenta que en realidad se deben de volver un órgano regulador del procedimiento. Suelo describirlos como el secretario rebelde del juez, aquí no por jerarquía, únicamente por funcionalidad. ¿Por qué? Porque tu función como agente del Ministerio Público implicaría, de hecho, estar revisando los expedientes y ver que se impulse el procedimiento, ver que no se esté retrasando el procedimiento, velar porque se cumpla adecuadamente la ejecutoria de amparo. Sin embargo, pues en ocasiones no se hace así, nada más el agente del Ministerio Público se dedica a presentar un pedimento, pero si el señor agente le diera lectura al artículo 5 de la ley de amparo, pues ahí nada más viene el tema de la limitación en tu participación para la interposición de recursos, 5ª fracción 4ª de la ley de amparo, pero no habla de una limitación más allá. Y si haces un análisis concatenado con los artículos de la ley de amparo en donde se hace mención a que ningún expediente podrá archivarse sin que esté cumplida debidamente la ejecutoria de amparo, pues ahí es en donde puede encontrar esta parte de interés el señor agente del Ministerio Público, en donde encuentra su función, 196, penúltimo párrafo. En estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Ahora está en el 196 de la ley de amparo, y tú, agente del Ministerio Público, es ahí donde puedes encontrar pues una etapa de aprendizaje sobre nuestro juicio de amparo. Creo que eso es lo que nos puede dar fortaleza, en donde esta universidad de la vida de la vida profesional que implica el conocimiento del juicio de amparo, pues nos puede dar cierta fortaleza, incluso ante los embates de la adversidad, convencido que si tienes conocimientos, pues puedes transmitirlos a otros, y por lo mismo, pues ahí es donde vas dejando un pedacito tu huella en este universo en donde nos ha tocado vivir. Te invito, como siempre, a que estudies el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque pues vas a encontrar a través de él pues muchas bendiciones, muchos de los que somos hombres de fe, muchos éxitos, si lo deseas advertir de esa forma, pero para hacerlo necesitas estar debidamente actualizado, necesitas estar día a día estudiando. Con esto déjame contarte, haciendo un pequeño análisis motivacional del por qué estudiar amparo y por qué es un aspecto relevante del juicio de amparo. Conocí hace unos meses una historia de una persona que se quedó sin trabajo y que era una persona muy corpulenta. Entonces un buen amigo le dijo: oye, pues con esa corpulencia que tienes, creo que podría ser un buen leñador. Ten, aquí hay un hacha, vente conmigo, vamos a la maderera y vamos a ver qué tan bueno eres tumbando árboles. El primer día este hombre llegó, lo vieron, dijeron: pues es muy grande, muy fuerte, trae su hacha, pues empiece a dar. Ya le explicaron cómo se cortaba el árbol, y pues sí, con toda la fuerza que llevaba, en el día, en todo su jornal, tumbó 20 árboles. Satisfecho el capataz, porque mientras los demás habían tumbado 15, pues él había tumbado 20. Le dijo: oye, pues te espero mañana, tienes mucho futuro en esta empresa y vamos a ver que sigas cortando árboles mañana. Al día siguiente llegó y exclusivamente pudo cortar 15 árboles, mientras sus demás compañeros, por efectos de competencia, pues empezaban a cortar ya más, 16, 17 árboles. Se sorprendió un tanto el joven leñador y dijo: pues no sé qué habrá pasado, me desconcentré, no sé, mañana seguramente va a ser un mejor día. Y llegó al tercer día
un poco antes de que iniciara su jornada, y dijo, bueno, seguramente hoy voy a cortar más árboles que el primer día. Se puso en camino hacia el bosque y empezó a tumbar el primer árbol, segundo árbol, y así, mientras pequeños hilillos de sangre bajaban por sus manos. Al terminar la jornada volteó y vio con tristeza que solamente había cortado 10 árboles. Dijo, Dios mío, pues me van a correr, no sé qué vaya a pasar. Estuvo en oración en la noche, hizo su meditación, su reflexión, ejercicio, respiración, en fin, cualquier cosa que te sirva en cuanto a la fe para poderte sentir mejor. Y regresó el cuarto día, convencido que pues al menos tendría que regresar a la meta promedio de 15. Empezó con muchas ganas toda la mañana, de verdad las manos entumidas, se sentía muy cansado, y al terminar el jornal volteó y grande fue su sorpresa cuando solamente había cortado 5 árboles en todo el día. Abatido, derrotado, llegó con el capataz y le dijo, pues seguramente usted me va a correr porque me felicitó el primer día, pero no sé qué pasa, no sé qué me está sucediendo. El capataz, que era un hombre sabio, se limitó a decirle, ¿afilaste tu hacha? ¿Cómo? Sí, dice, durante la jornada, ¿afilaste el hacha? No, es que estaba yo muy ocupado cortando árboles. No, dice, este trabajo requiere que, aunque estés cortando árboles, te des un espacio y empieces a afilar tu hacha, para que los siguientes árboles pues los cortes con la misma facilidad que el primer día. El leñador entendió la lección. A partir de ese día, todos los días afilaba su hacha y cortaba 20 o más árboles diariamente. Esto te lo cuento, ¿por qué? Porque la relevancia del juicio de amparo, uno de sus aspectos también implica la diaria actualización, la diaria profesionalización. Los viernes, sábados o domingos, en realidad aparecen publicadas por regla general los días viernes, que conozcas las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, www.scjn.gov.mx, ahí encuentras el link del Semanario Judicial de la Federación, o lo puedes ver aquí precisamente en Charlas de Amparo, en lo que viene a ser Facebook y Twitter, es donde normalmente ponemos el link, pero con ello es que debes de permanentemente estarte capacitando, actualizando y todo. Dices, bueno, pues no me gusta, no es correcto, en algunos otros países el juicio de amparo es mucho más sencillo, en fin, podrías argumentar lo que quieras, pero lo importante es que lo que tenemos nosotros es un juicio de amparo hasta este momento altamente técnico. Cierto es, como vamos a ir viendo a lo largo de estas charlas, que hay aspectos relevantes en donde, por ejemplo, la suplencia de la queja ya se hizo extensiva a otras materias, ya se hizo extensiva incluso a la materia administrativa por jurisprudencia de la Suprema Corte. Artículo 79, fracción sexta de la Ley de Amparo, dice que aún en ausencia de conceptos de violación o agravios, si estás en presencia de una violación evidente de la ley. Si hay esa violación evidente de la ley, pues el juzgador tiene que suplirte. Siendo así, regreso a este aspecto relevante, la parte quejosa, la parte autoridad responsable, la parte tercera interesada, el agente del Ministerio Público, y son las partes en el juicio de amparo. Y nuestro juicio de amparo, como ya habíamos dicho en alguna charla, se rige a través de esos principios. 5 principios, hay quienes dicen 6 por el de prosecución judicial, pero yo hago el análisis conforme a estos 5: el principio de instancia de parte, el principio de agravio personal y directo o interés legítimo, ahora lo podríamos manejar así, el principio de definitividad, el principio de relatividad y el principio de estricto derecho o suplencia de la queja. En el caso del principio de instancia de parte, en el nuevo juicio de amparo, la gran ventaja que se tiene es que el concepto de interés jurídico se amplió, y no solamente hay interés jurídico, hay interés legítimo. En una reciente tesis de la Corte, una de sus salas dijo que se sustituyó. Yo quiero entender, por la lectura que dimos ya a las 5 ejecutorias respectivas, lo dijo exclusivamente en una de ellas, en donde ocupó la palabra se sustituyó, pero entiendo que del concepto grupal o íntegro de la ejecutoria se advierte que se refiere más a se amplió el concepto del interés
jurídico yendo hacia allá, hacia el interés legítimo. Entonces, el interés jurídico, derecho subjetivo tutelado por la ley, y el interés legítimo, situación especial en que se encuentra el particular frente al orden jurídico cuya transgresión afecta derechos humanos y garantías, sin que sea directamente el receptor inmediato. Pero bueno, de eso seguiremos contando y vamos a hablar también del principio de definitividad. Pero ¿qué te parece? Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Teiza Espinosa, esto es Charlas de Amparo.